Hola. Muy buenas, buenas a todos los socios de Plural 21, buenas a todos los simpatizantes de Plural 21 y buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo, no tiene ni idea de lo que es Plural 21. Muy buenas a todos y muy buenas a las 1, 2, 3, 4, 5, 6 personitas, 7 que hay por ahí. Y muy buenas Filipinas. Empezamos antes de que te duermas. Espera, que esto se ve fatal. Un momentito. Hoy, sembrar la intranquilidad, tormenta en la pecera. Una pecera. Empieza tú, va. Que mientras yo voy a subir esto, voy a poner esto mejor. Vale. Ahí. Bueno, antes de meternos en el asunto, ves a saber cuál es. Vete a saber cuál es. A mí se me había ocurrido estos días, desde la última conversación, el tema de la ingeniería social. ¿Sabes lo que es, no? Como la arquitectura social, pero más sofisticado. Exacto. Vale. La ingeniería social. Y yo la pregunta que me hacía es si la ingeniería social diseñada por los think tanks y los sospechosos habituales, si se inspiraba en el modelo creativo operado por Dios. Hostias. Joder. Es decir, que cuando se diseñó la pandemia, se basaron en qué ocurría cuando había habido pandemias naturales. Porque si tienes que convencer a un científico para que sostenga la narrativa que el poder ha ideado, no puede salirse del histórico. Es decir, si la gripe española duró 3 años, Claro, no puedes. No. las nuevas pandemias diseñadas tienen que seguir ese mismo modelo. ¿Por qué? Porque los biólogos, los médicos, los epidemiólogos tienen que estar en confabulación y no pueden salirse de un modelo De un relato que ya preestablecido. ya estaba en la naturaleza. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el modelo creativo operado por Dios? Lo tenemos en el mito de la Torre de Babel, que es así reinterpretado en pocas palabras. Es un día Dios se da cuenta de que ha creado una criatura que se le sube a las barbas, el ser humano, y entonces lo que hace es, los tengo que fraccionar y voy a crear idiomas para que cada uno hable un idioma diferente y así no se me suban a las barbas. Entonces yo creo que los think tanks que están procurando crear fraccionamientos sociales en base a estoy de acuerdo en esto y no estoy de acuerdo en lo otro, y cada uno se asocia a una explicación debido a un sesgo que ya existía de antes. Es decir, que el que tiene pánico a lo desconocido encuentra en la narrativa del virus pues el terreno abonado para dar vía libre a sus proyecciones del propio miedo en relación a la sociedad, en relación a la política, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión con la ingeniería social? Que es romper las narrativas que nos asocian a lo que es para nosotros, como ciudadanos, el verdadero poder. ¿Y cuál es el verdadero poder para los ciudadanos mondos y lirondos? O sea, nuestra propia biografía, nuestra propia familia y la narrativa, la narración que cada uno hace, que le da sentido, una narración que da sentido a lo que le va ocurriendo en la vida. Si en esta narrativa que a cada uno le da sentido a su vida irrumpe un factor desconocido y en forma de shock, claro, desestructura la narrativa, y como uno se queda sin narrativa, a poco que se descuide, inmediatamente compras la narrativa propuesta por el sistema. Te lo iba a decir. No te quedarás sin. Vende la tele y te dará la silla. Exacto, ¿no? Entonces yo me encuentro con personas que, por ejemplo, habitualmente son votantes de cierto sector ideológico e interpretan todo en función, incluso lo ocurrido con la pandemia, de acuerdo con la consigna ideológica. Es decir, que estamos hablando de ingeniería social o fraccionamiento social sobre antiguos fraccionamientos. Es decir, no estamos inventando una cosa nueva, ya existía.
Por ejemplo, aquí yo lo he comentado alguna vez, ¿no? Yo con mi padre, cuando yo tenía 15 años y veíamos juntos televisión y salían los políticos, yo sabía cuál era su opción política, pero me decía más o menos, todo esto que estamos viendo es para entretener al personal. Y tanto da que fuese el que estuviese ahí hablando fuese de derechas o de izquierdas o franquista o no franquista, porque él ya había llegado a una conclusión de que todo lo que vemos en pantalla o todo lo que leemos en los periódicos son escenificaciones que procuran una narrativa que la gente compra a trocitos. Yo compro la derecha, yo compro la izquierda. Y dirás, ¿qué diferencia ha habido entre derecha e izquierda en cuanto a políticas, dejando aparte la retórica de cada cual? Ninguna. Por ejemplo, dentro de esta... Todavía se sigue hablando de ello, ¿eh? El tema del neoliberalismo, que es un eufemismo para hablar de que el mundo de lo liberal ha sido sustituido por un concepto que parece afín, pero que en realidad es contrario a lo que es el liberalismo. A ver, desarrolla. Liberalismo es, ya lo decía Adam Smith, que era el economista de cabecera de los economistas, que él decía que el mundo funciona mejor cuando se interviene poco. O sea, la dinámica natural de las relaciones entre personas aplicado dentro del comercio, dentro del trabajo, generaba un tipo de respuestas ante los problemas que se planteaban. Eso sería la idea liberalismo, ¿no? Entonces llega la etapa en que el orden neoliberal se impuso en la narración desde principios de los años 80, a nivel general. Ya se había hablado ya se había acuñado la palabra neoliberalismo en los años 70, pero cuando llegamos a los 80 y Ronald Reagan está como presidente de Estados Unidos y la Margaret Thatcher está como presidenta del Reino Unido, del gobierno del Reino Unido, se plantea lo siguiente, y esto lo dice Margaret Thatcher: el mundo no es la sociedad, el mundo es el individuo. O sea, es el individuo el que se hace merecedor de la riqueza que pueda conquistar. O sea, la sociedad no influye. Eso es lo que decía ella. Pero en realidad lo que ha ocurrido con este relato neoliberal, dirías, ¿neoliberal es más que liberal? No, puede ser lo contrario. Pero al no precisar la definición, uno puede pensar que neoliberalismo es el liberalismo llevado al cuadrado. Y en realidad lo que ha ocurrido es que en este proceso que llevamos desde los años 80, hay más impuestos. Dices, ¿pero no estábamos en un orden neoliberal o más liberal que el liberalismo? ¿Cómo es que nos cobran más impuestos? ¿No decían que la sociedad no existe, que lo que existe es el individuo? ¿Por qué ha ocurrido entonces que en lugar del individuo, la Margaret Thatcher y compañía decía, no lo decía, sino lo interpreto yo, que es: vamos a hacerles perder tiempo pensando en que ustedes son individuos, pero mientras vamos a ir chupando todo lo que ustedes tengan en el bolsillo. Mientras siguen pensando en que son libres. Bueno, pues ahora esta etapa neoliberal, si yo hago caso de los ciclos astrológicos, se acaba en el 2020. Se acabó en el 2020 y en el 2020 está emergiendo un nuevo sistema que todavía no tiene nombre, pero puede ser el modelo tecnocrático, que es que va a tener más importancia en la acción lo tecnológico que no lo personal tanto en lo individual como en lo grupal. Esa es la idea con que nos están llevando o intentan llevar. O sea, que a Margaret Thatcher ahora le cerrarían la boca. Totalmente. Porque claro, dices, si lo importante es el individuo es el sumo pontífice de sus propias decisiones. Entonces, cuando ha venido el tema de la pandemia, este discurso se ha basado. No, es que el individuo tiene que seguir las consignas de la colectividad, porque es la solidaridad que ahora necesitamos, que todos hagan caso de las consignas y nadie las cuestione, ¿no? Entonces, en la carta del tarot, la torre, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas de la carta del tarot? Sí. La torre. El hombre que sonríe cayendo al vacío. Exacto. Entonces vemos una torre
que está tocada por un rayo, pero solo está afectada la parte de arriba, que es donde estaba el individuo aquel, ¿no? Dices, ¿con qué se podía asociar también el mito de esta torre que está tocada por el rayo? ¿Cuándo está tocado por el rayo? Pues en la medida en que el humano da un paso más para endiosarse, ¿eh? Y entonces la naturaleza de las cosas, o el cosmos, o Dios, lanza un rayo para evitar que la cosa prospere y el humano se suba a las barbas del creador, ¿no? Pues nos va a caer una... Bueno, claro. Se está preparando un rayo, pero es del copón. Claro, el tema está en que en la medida en que la sociedad, por más que haya dicho Margaret Thatcher que no existe, funciona piramidalmente... No, pero es que, espera. Es que Margaret Thatcher fue tunanta. Totalmente. Porque esa sociedad no existe, existe el individuo. Sí. Y el Estado. Y el Estado, claro. ¿Vale? Entonces, ¿el neoliberalismo qué hace? Se olvida de la sociedad y va chupando del individuo para darle cada vez más poder al Estado, más poder al Estado, Exacto. más poder al Estado. Hasta que llega un momento... Excepto que sea un mensaje en clave. Es decir, aquí individuos solo son los que tienen dinero. El resto son súbditos. De lo cual ella no hablaba. Pero hablaba de los individuos como si fuésemos todos, según ella, individuos. No, individuos es aquel que genera riqueza, aquel que genera ingresos, aquel que hace crecer sus empresas, el que no tiene interés o no tiene mente empresarial, es decir, el que sigue pensando que el Estado le va a proteger, este es un súbdito, por lo tanto, que se vaya a hacer puñetas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido realmente, no? Que el individuo como tal ha perdido toda su soberanía y no solamente la ha entregado al Estado, sino que los Estados también están perdiendo soberanía. Con lo cual, ¿quién tiene la soberanía que ha sido conculcada de los individuos, de los Estados? ¿Quién se la ha quedado? Pues la corporación. Coca-Cola. Uy, eso es poco. Porque la corporación es aquello... A ver cómo lo voy a explicar. El otro día lo dejé apuntado y lo he pensado más durante este tiempo, estos 15 días, y yo creo que la cuestión es la siguiente. Pero esto es una alucinación, un sueño. Pero igual la alucinación nos lleva a algo que se le parezca, ¿no? Que las personas en un momento determinado ya no van a hacer un testamento a favor de su familia o de sus sucesores, sino lo va a tener que hacer a favor de una corporación. ¿Por qué? Porque las corporaciones velan por el medio ambiente. Por lo tanto, la legitimidad de la corporación en tanto en cuanto velan o velarán por el medio ambiente y el medio ambiente es más importante que los deseos de los individuos, va a hacerse la propietaria de todos los recursos, incluso no solamente las materias primas, sino lo que uno tenga entre sus pequeñas propiedades. Bueno, ¿y dónde lo saco todo esto? Va. En el ciclo de Plutón. Ajá. A ver, en la astrología mundial habría como importantes, pues Júpiter, Saturno, que son la economía, se llama los cronocratores, y luego están los planetas que se descubrieron con tecnología: Urano, Neptuno, Plutón, etc., ¿no? De estos tres, Urano son los negocios. O sea, la construcción de las torres de Babel. La construcción de un orden superior al que le corresponde a uno y la consecuencia en forma de rayo que cae y corta la cabeza. O te desposee, ¿no? Neptuno es el poder de verdad, pero es muy difícil de definir porque es el psiquismo colectivo y en este psiquismo colectivo influimos todos. Influyen los que tienen poder, los que no lo tienen, los perros, los gatos, las plantas, todo, o sea, el psiquismo colectivo. Y luego está Plutón, que es aquel que se sube al carro presumiendo de llevarlo cuando el carro va por un rail. Va por un rail, de todas maneras, lo lleve o lo tripule alguien o no, pero alguien que tiene la visión de atribuirse el mérito a la cosa o la causa, dice, lo estoy llevando yo. Por ejemplo, ahora estamos viendo como parece que la narrativa está buscando planes B. Plan B, plan C.
no se quejarán o no dirán que el plan A ha fallado. Lo tendremos que deducir nosotros. O sea, como lectores de la realidad, deducimos que el plan A que ellos tenían hace 2, 3, 4 años ha llegado a un punto en que muchas personas, no digo la gran mayoría, pero sí unas cuantas personas, se han dado cuenta de que hay contradicciones y que la narrativa no se puede mantener de forma indefinida para siempre, sino que una narrativa, en lugar de ser reconocida como errónea, tiene que ser sustituida por otra narrativa que también se demostrará errónea, la cual será sustituida por otra narrativa. Y las narrativas van coexistiendo en el tiempo. De tal manera que el fracaso humano, el fracaso de endiosamiento, nunca se va a reconocer como tal. Siempre la culpa es de otro. Ahora, por ejemplo, el gran culpable es Putin. Cuando Putin, por lo que yo voy deduciendo, es el gran colaborador. Cuidado lo que dices, ¿eh? No, ya. Es decir, bueno, ahora me estoy yendo un poco fuera de la pecera. Entonces, ¿cómo podemos plantear el tema de la ingeniería social y mantenernos centrados ante tal avalancha? ¿Cómo podemos? Estar al tanto. Estar al tanto. ¿Quién no va a estar al tanto de lo que se dice? ¿Quién no está pensando en Ucrania ahora mismo? Si a poco que veas a alguien en el metro, dice Ucrania, Putin, no sé qué. Si aunque tú te quieras apagar la tele para siempre, jamás, siempre habrá alguien que te diga que en Ucrania está pasando tal cosa. Bueno, una pecera. Exacto. Le echas algo a la pecera y más tarde o más temprano te vas a encontrar lo que has echado. Sí. Entonces, claro, la alternativa, como diría David Icke, que hacía libros así, hablando de los reptilianos, para luego decir, es que la única forma de estar en la vida es respirando centrados. Y dices, para eso escribes 700 páginas. Pero entonces, si eso dijese que para estar en donde tenemos que estar en la respiración y en el estar centrados y en aquello que nos incumbe, dirás, eso no vende libros. Vale, pues entonces la cuestión es, ¿cómo podemos estar en nuestra propia incumbencia y convivir con todas estas operaciones propagandísticas que se supone que nos van a llevar a un territorio que sea conveniente para el que narra, para el equipo de guionistas que recibe la consigna de crear cuentos para que sean como edulcorar todo el proceso de corporacionismo que está asociado al ciclo de Plutón, que es ahora lo que quería comentar, ¿no? Uh-huh. O sea, Plutón entra en Aries, que es el abridor del ciclo, en 1820, y ahí empieza a ver cómo en el mundo capitalista se van creando unos centros de poder que están un poco fuera de la vista. Es decir, la vista para el ciudadano está en quien ostenta el monopolio de la violencia, que es el Estado, que es el único legitimado para proyectar la coacción sobre los ciudadanos, es decir, la gobernanza. Bueno, entonces Plutón entra en Aries en 1820-22 y ahí vamos viendo cómo va pasando signo por signo y lo corporativo va apropiándose cada vez más de cosas que antes eran propias de la corte, del rey, del emperador, del pueblo o del Estado. o del Estado confabulado con el pueblo. Porque acabamos de dejar atrás las guerras napoleónicas, que es Napoleón es el gran estadista, el gran ingeniero social, lo sepa o no, o lo haya planteado de esta manera o no, que hace que provoca que la gente se identifique su vida particular con la vida colectiva en forma de Estado o conciencia nacional, ¿vale? O sea que si tú eres español, pues tienes que defender lo que diga el poder, porque si no, no eres español, no eres un español digno, ¿no? Bueno, entonces... Es muy parecido, bueno, es igual. Sí, iba a interrumpir. Que es muy parecido a lo del Barça y el Madrid.
Pues totalmente. Porque, no, yo es que soy del Barça. ¿Cuánto cobras del Barça? No. Yo pago. Que yo pago Claro, al claro. Barça. Entonces no eres del Barça. Sí. Y se enfollonan y se encabronan y cuando el No, Barça pero la caga. tienen razón. Es que es lo mismo. Soy del Barça y yo no soy nada. Yo soy del Barça. El Barça me utiliza a mí. Coño, ¿le estás pagando? Claro. Bueno. Entonces, bueno, va pasando Plutón en Aries, la primera forma incipiente de corporación. Luego viene Tauro y la corporación se hace con más recursos, tal. Llega a Libra en los años 70 y Nixon dice que ya no hay patrón oro y dice que el patrón va a ser el dólar. ¿Vale? Esto es la muerte del Estado. O mejor dicho, la premuerte del Estado en favor de lo corporativo. Bueno, El Estado está a la vista, lo corporativo está en la sombra. La luz del Estado cada vez es más débil a favor de lo que estaba en la sombra. Bueno, entonces, luego viene lo de Escorpio, luego viene lo de Sagitario. Lo de Escorpio es una cosa bastante oscura y tenemos el tema del SIDA y la epidemia y todos los cuentos y solapamientos y falsedades que se han hecho con respecto a esta narrativa, la narrativa del miedo, con unos estados que parecen eludir responsabilidades. Dices, no, estaban eludiendo responsabilidades, no estaban haciendo lo que las corporaciones querían que hiciesen. Es decir, el Estado ya no protege. El Estado, si no protege, entonces ¿cómo se sostiene? Se sostiene con la amenaza. O sea, el Estado subsiste en un mundo ya corporativizado porque tiene el monopolio del cuento o de la amenaza. Tienen los dos monopolios. Exacto, la amenaza es una prerrogativa del poder. Bien, entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que hoy en día, con Plutón en Capricornio, es decir, cuando llega, retrocedo un poco, Plutón en Sagitario, el miedo, el terrorismo islámico, con la creación de Al-Qaeda y luego el ISIS, lo que luego ha sido el ISIS, empezó a ocurrir con Plutón en Sagitario. Y entonces llegamos al 2007-2008, que por cierto, un vídeo basado en un libro, La doctrina del shock. ¿Os acordáis de que hay Naomi Klein es la autora de este libro, que luego se hizo un documental, pero más o menos justo antes de que empezase a explotar la burbuja financiera del 2008. Bueno, entonces ahí tenemos que Plutón está entrando, o está a punto de entrar en Capricornio, y todo lo que ha ocurrido desde entonces hasta el día de hoy, sí, la burbuja financiera, la precarización del trabajo, la pandemia y lo de la guerra de Ucrania, en realidad es todo lo mismo. O sea, no son hechos diferentes. O sea, aparentemente son hechos diferentes porque la narrativa nos lo va suministrando. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero claro, si utilizamos el patrón astrológico, y el patrón astrológico seguramente está siendo utilizado por estos ingenieros, ¿qué quiere decir que Plutón está en Capricornio? Pues que las élites que controlan el mundo tienen todavía más poder, porque Capricornio es la cima de la montaña, la cima del castillo, etc., ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo en realidad? Claro, en esta narrativa hay una ambivalencia muy potente, una ambivalencia desapercibida, que es lo bueno que tienen las ambivalencias creadas desde los think tanks, que se construyen mensajes totalmente contradictorios, pero con una contradicción que está muy solapada, y que cuando la cosa se ha puesto en marcha se la puede ver, más o menos, ¿no? A ver, da un ejemplo, que ahora no te sigo ahí. Es decir, si tomamos la situación actual, vemos que los estados están haciendo de títeres de las corporaciones. Sin embargo, en el imaginario de las personas, seguimos pensando en que los estados son responsables de la gestión que se ha hecho de
de la crisis financiera, de la precarización del trabajo, de la pandemia y De Ucrania. y de la guerra de Ucrania. Dices, pero ostras, ¿no nos damos cuenta de que los estados son títeres? ¿Por qué los responsabilizamos a ellos si son títeres? Pues porque a la corporación todavía le interesa que en la mente del ciudadano se deposite en la idea de Estado como el poder, que el gobernante o el presidente de la República o el presidente o el monarca son los poderosos. No, pero si nos lo están demostrando cada día de que están perdiendo el poder, que todo el tránsito de Plutón en Capricornio es la caída en picado de las instituciones. Porque si las instituciones sirviesen para algo y tuviesen poder, la crisis financiera no hubiese ocurrido. Porque se hubiesen propuesto regulaciones, ¿no? Pero dices, si quien regula no tiene poder... Pero espera. Si se cae, las instituciones caen para que dejen otras detrás. Claro, vienen otras nuevas instituciones. Otras nuevas instituciones creadas Ad-don, no, ¿cómo es? Ad hoc. Sí, o sea, sobre lo que va ocurriendo y además con la idea de que como el humano no se sabe gobernar porque ha pasado este desastre, el elemento clave va a ser la inteligencia artificial. Y entonces nos vamos acercando a Plutón en Acuario, es decir, que el acuariano de pro... No hablo de las personas acuarianas, porque hay de todo. Pero Acuario es un signo que es ultrahumanista, que es el humano tiene que ingeniárselas, su creatividad, para poder gobernarse. Dices, pero ¿en qué puede confiar el humano para poder gobernarse? En una herramienta supuestamente objetiva, que es la tecnocracia, que es lo que va a garantizar... Una nueva Torre de Babel. Una Torre de Babel. Una Torre de Babel, pero claro, el asunto ser es que, como Dios, ser omnisciente, ser omnisapiente. Sí. Vale, entonces, yo lo que... Debe estar Dios encima de una nube, sí. preparándose, sacándole punta al... ¿Cómo se llama? Al relámpago. Nos va a meter una... Sí, no, eso está clarísimo. Aquí lo hemos comentado alguna vez, que es... tanto si actuamos de forma ecológica como actuamos de forma como siempre, es decir, la depredación continua, la solución... No te lo compro eso. No, pero es una opinión, ¿eh? Pero que no te lo compro, tío. Que eso forma parte del... Sí. Vamos hacia el colapso. Por supuesto. Es decir, sí. Pero si hacemos algo por el cambio climático... ¿Quién es el humano para colocarse en el lugar de Dios? Pues el rayo viene y dice, queríais arrogaros vosotros el mérito de conducir el clima en la Tierra. Entonces ahora os voy a demostrar que no. Y así. Y si el humano desiste de intentar diseñar el clima, va a ocurrir lo mismo. O sea, es que va a ocurrir lo mismo igual. Porque si no contaminas con los hidrocarburos, contaminas con la tecnología, que también es contaminante. Es que mientras sigamos dependiendo de la electricidad, sí, claro. Es que no hay nada que hacer. Es que ya le puedes poner, no, pues ahora todo verde y ahora el Nespresso en biodegradable. Ya. Y la cafetera que la pondré en marchas con pedales. Ajá. Si el problema es la electricidad, todo lo demás son chorradas. Sí, totalmente. Bueno, total que aquí teníamos un vídeo... el vídeo correspondiente a la doctrina del shock, el momento inicial, en donde Naomi Klein explica lo que antes he mencionado, pero vale la pena que la escuchemos. Pues espera, que lo pongo en marcha. Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana. La doctrina del shock. Bueno, lo que viene
O sea, este vídeo lo podéis encontrar fácilmente. Y lo que viene ahora son situaciones que demuestran el poder que tienen los poderes establecidos y los no establecidos para generar un ambiente de inestabilidad en las personas. Claro, un ambiente de inestabilidad en las personas por una crisis que ocurre y al mismo tiempo amenazas. Es que es más... Bueno, tira. Lo que genera es que la persona se desoriente, ¿eh? Y al desorientarse busque a alguien que le salve. Y este alguien, pues... Cada uno lo nombrará o lo imaginará como quiera. Pero en principio, cuando hay una situación de salud, como ha habido con la pandemia, pues el Estado acude a decir qué es lo que hay que hacer. Y entonces, como la narrativa particular ha quedado socavada por el shock, pues compramos la narrativa. Hasta que nos damos cuenta, que puede ser enseguida o al cabo de 2 años, hasta qué punto la mentira ha colonizado esta narrativa, ¿no? Había una cosa que dice Naomi Klein, que es cuando algo ocurre y nos impacta, pensamos en algo negativo. Pero yo sé de personas que les ha ocurrido un shock que les ha hecho perder debido a algo positivo, como es que les tocase la lotería. O sea, una persona a la cual no estaba preparada para algo bueno, lo puede pasar muy mal. Mira, yo tenía un conocido que el tipo lo pasaba súper mal. Esto, quien entienda de nueva medicina germánica, entenderá lo que pasó ahí. Que el tipo, por historias de la vida, se encuentra que cena y come de lo que encuentra en los contenedores. Uh-huh. Y se tira 3 años así. Y de golpe un día abre el buzón el buzón de la casa, uh-huh, y se encuentra una cartita de un bufete de abogados. Que se ha muerto su tía abuela y es usted el único heredero que hay de la herencia de su tía abuela. Uh-huh. Y le caen al tipo 13 millones de pesetas, bueno, no es mucho, en euros sería 60, unos 90.000, unos 100.000 euros le caen. Pues el tío hace un cáncer de hígado y a los 6 meses muerto. Es decir, si a alguien le toca una lotería o una herencia, lo primero que es interesante mantener es la propia narración. O sea, es decir, si uno con su vida ha hecho tal y tal cosa, el hecho de que te toque la lotería no te obliga a saltarte la narrativa, más bien te obliga a mantenerte coherente con la narrativa. Y en la coherencia ya le encontrarás el uso que le hagas a esta buena noticia. Igual con las malas noticias, por ejemplo. Yo traía el tema de la Naomi Klein y lo que hemos ido hablando, y entonces casualmente me encuentro con un libro que se llama La expropiación de la salud, escrito por Juan Gervás y Mercedes Pérez Fernández. Y entonces son capítulos bastante cortos. O sea, no lo he leído, pero lo poco que he leído, pues me he parado en un punto, el punto 7 del índice. Dice la expropiación de la salud mediante la simplificación de la narrativa del paciente. Que este tema es muy interesante. Es decir, por ejemplo, alguien sufre de diabetes, por ejemplo, y dice, tengo diabetes. Esta persona, la narrativa con que podía articular su existencia, y su existencia en cuanto a tema de salud, ha sido invadida por la narrativa propia del estamento médico, que es, usted tiene diabetes, por lo tanto, yo tengo diabetes. Y dices, bueno, y tú, háblame de ti, ¿qué es lo que realmente te pasa con tu vida? No tengo diabetes. No, olvídate del nombre de la cosa que tú has comprado y te han impuesto, sino, explícame, ¿quién eres tú en realidad? Y que tenga relación con este sufrimiento por el cual estás pasando ahora, ¿no? No, pues las personas están totalmente huérfanas de su propia narración.
O sea, nos hemos acostumbrado tanto a que sean los grandes mediadores, los abogados, los políticos, los médicos, quienes sean, que la narrativa propia, genuina de uno, ha desaparecido. Excepto que uno se mantenga fiel a su propia narración y no compre la narración, en este caso, del médico. El médico es un agente al servicio de tu propia narración, no al revés. Entonces, en el arranque del capítulo dice: en el encuentro profesional entre el médico y el paciente hay dos mundos, el del sufrimiento y el de su respuesta científica. El paciente padece uno o varios problemas de salud y sufre por consecuencia de ello. El médico es un profesional que ofrece alternativas ante los problemas de salud para evitar, curar o aliviar el sufrimiento que conllevan. El paciente tiene un mundo interior que expone en parte al médico en busca de ayuda, y el médico interpreta y sintetiza lo que sus conocimientos le permiten deducir del relato y de la exploración del paciente. Bien, dicho esto, ¿al médico le interesa conocer al paciente? Debería. Debería. No, al médico, por lo que aquí se puede deducir de aquí, le interesa aquello que pueda comprender y colocar fácilmente en un estante, en un protocolo, etcétera, etcétera. Dices, entonces, el médico, si tiene que plantearnos una terapia basado en lo que sabe de nosotros, y lo que sabe de nosotros es una falsificación creada por el propio protocolo, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos con ello? Esto es como cuando en una discusión entre personas que todavía creen en las ideologías, dices mi opinión con respecto a este tema, el tema que sea, no estoy de acuerdo. Y entonces, como el que no está de acuerdo es un disidente y por lo tanto está fuera del sistema, tú eres un extremista. ¿No? Alto. Pero dices, entonces esta persona que está hablando desde una ideología, la ideología con la que ha crecido, porque es la que tenían sus padres, etcétera, etcétera, está utilizando cajas aisladas no para comprenderte, sino para no comprenderte. O sea, que utilizamos las ideologías o los protocolos o los diagnósticos para justificar la falta de comprensión real de la cosa. Son elementos de separación. Exacto. Y entonces es curioso, pero en un momento en que me tuve que relacionar con médicos, incluso con homeópatas, que no eres tú, me encontré con lo mismo. Es decir, que el homeópata estaba buscando de mí el remedio fundamental, pero lo hacía con un biais, con un sesgo, que dices, pero no me está escuchando, está escuchando su propio sesgo, no veo que tenga un interés realmente en conocerme. Entonces dices, y esto es un tema que es una plaga total. Al abogado no le interesa conocerte, le interesa que tu caso encaje en su especialidad, para justificar la minuta. Y al médico igual. Etcétera, etcétera. Entonces dices, si nadie se preocupa por conocer tu narrativa, ¿qué tienes que hacer con la narrativa? ¿Tirarla? ¿Despreciarla? Porque no encaja. ¿O darle más? ¿O darle un realce? ¿Y cómo lo puedes hacer? Con la creatividad. Es que es muy tremendo, porque yo he tenido en las manos libros de patología clínica escritos en los años a finales de los 60, que eran los libros con los que los médicos españoles estudiaban en los 70. Y tú coges el prefacio del libro, el prólogo, y te lo lees. Esto hablo de libros que un médico leía durante su formación. El prólogo. No te lo voy a leer, pero básicamente te decía, cuando alguien enferma, lo que tiene que hacer el paciente es conocer su estado emocional, preguntarle cómo se relaciona con su entorno,
y encontrar cuáles son las pautas que están dificultando que el paciente encuentre la armonía y que le haya llevado a enfermar. ¿Sí? Y solo desde ahí tiene sentido el libro que tiene usted en sus manos de patología clínica. Pero esto que te explico yo en 3 frases era un prólogo de 10 páginas. Sí. Abundando ahí que hay que conocer al paciente, que hay que conocer cómo están sus emociones, que si el tío ha enfermado por algo será. Hablo de libros de hace 40 años Sí. o 50. Ahora tú vas a un médico recién licenciado y le dices que es que tengo tos. Hazte una placa. ¿Y no tienes un fonendo? Aquí hay 2 enfermeras mínimo, un enfermero. Tú eres enfermera también, ¿no? ¿Los enfermeros, los médicos recién licenciados saben usar un fonendoscopio? Se han formado utilizando resonancias y rayos X y tal, y ahora ningún médico sabe coger un fonendoscopio y auscultarte. ¿Sí? Yo sí, pero si me permites la anécdota, ya que hace referencia, hace muchos años conocí a un... Sube el volumen, que si no te pilla. Hace muchos años conocí a un profesor de universidad de la Facultad de Medicina que me decía, dices que tenemos, y hace años, hablo del año 2004, que tenemos un problema grande porque los estudiantes de medicina no quieren ver pacientes, quieren ver pruebas. No, la clínica, cuando yo he estado trabajando en el extranjero, que he visto lo que es la clínica, que es ver un médico sentarse en la cama de un paciente y mirarle las uñas, los dedos, los ojos. Yo eso lo he visto solo una vez en toda mi vida aquí en este país. Y los alumnos han perdido un poco los estudiantes, eso, solo quieren ver una medicina tecnológica, que es la tecnocracia en la medicina ya lleva tiempo instaurándose. Pero es que el clic este ha sido en 40, 50 años, que es impresionante cómo han destruido la medicina. Sí, tal cual. Sí. ¿Es para quedarse? Desde que Plutón pasó por el signo de Virgo, Virgo es la salud. Sí. Y Plutón es... Y se pilló ahí las riendas. Entonces ahí dices, bueno, la ingeniería social, ¿cómo fue que a nuestros padres, no digo todos los casos, pero más o menos, se empastillaran de tal manera? ¿Quién hizo Optalidón? Por la talidomida. Yo sé de personas que se empastillan con 15 píldoras al día. Sí. Dices, pero ¿cómo han llegado a pensar que eso podía ser bueno para ellos? ¿Quién les comió el tarro? Dices, claro, ingeniería social, solo ahora con la pandemia, no. No, desde que existe la corporación y utiliza al Estado para taparse, la ingeniería social es un hecho cotidiano. Y el problema es que hay cosas que hemos comprado y las hemos interiorizado y no hemos salido de ahí. O sea, nuestra soberanía ha quedado totalmente... Está en el fondo del mar. En el fondo del mar. En la pecera. En la pecera. En el sedimento. Bueno, si han hecho cambios en la pecera ya no hay ni sedimento. No, además, te han destruido el relato. O sea, no, cuando te dejan sin relato, cuando te cambian tu relato... Sí. Ahí estás perdido, ha dicho la mujer esta, ¿no? Sí, totalmente. ¿A qué se dedica el sistema de educación obligatorio? A cambiar el relato de todos los críos. Es a partir de ahora todo el mundo el mismo relato y el relato que yo te diga. ¿Qué decías tú? No, perdona, es que cuando has dicho lo de las 18 pastillas, los médicos han de comer a sus pacientes pastillas, porque si les preguntas a nivel de nutrición qué han de comer los pacientes, hace 2 años le pregunté a una chica que estaba trabajando en un sitio que ni siquiera aún estaba colegiada, o sea, imaginaros el poco tiempo que había acabado la carrera, que le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis a la nutrición
se me queda mirando, digo, en los 6 años, se me queda mirando, pues, creo que 2 horas. 2 horas. Te hincho a pastillas, pero no sé lo que tengo que decirte que me tienes que comer. Ya. Bueno, claro, esto sería el Pero caso... Didi. No. Es que hemos llegado a un momento que es... Tú ves una persona que vive en un abocado, ¿cómo se dice en castellano un abocado? Un vertedero. ¿Sabes estas imágenes que van saliendo periódicamente por la tele de poblados insertados dentro de vertederos de basura? Entonces ahí alguien se te pone enfermo y tú lo pretendes curar con una pastilla. Y es, tío, ¿qué hace esa persona viviendo ahí? Pero es que ha llegado el momento en el que el 80% de la población mundial está en esa situación. O sea, nos han metido en una pecera. Sí. ¿Sí? Una pecera llena de asfalto por abajo, llena de radiaciones por arriba, y nosotros somos los pececitos que estamos con el asfalto y las radiaciones y encima pues los chemtrails o lo que hagan por ahí. ¿Sí? Y además algo súper interesante, que este fin de semana, gracias a Patrick Quanten, yo necesitaba que alguien me diera el sopapo. ¿Qué es? Tú miras por un microscopio una placa de Petri y tú metes una gota de agua de estanque y ahí hay ciento y la madre de bichos viviendo ahí, tiqui, 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 tiqui. ¿Y esos bichos qué hacen? Se mueven, se relacionan con el entorno, se nutren del entorno. Si el entorno dona, se mueren, si no da lo suficiente, mueren, y si no, pues ahí están. El secreto para que no mueran es que los dejen relacionarse con el entorno de forma libre. A medida que tú vas acotando la libertad de un ser vivo, la facilidad para que ese ser vivo enferme aumenta. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? Que un ser libre, que una persona libre, que hace lo que le dé la gana, enferme, o que una persona que está bajo arresto domiciliario, que no puede salir a la calle, que no puede comer lo que quiera, que está totalmente pillada, sin ningún grado de libertad, enferme. Sí. ¿Sí? Tal cual. Pues encima esos pececitos, o sea, suelo de asfalto, cielo de chemtrails, agua llena de radiaciones y los pececitos encima con esposas. ¿Sí? Y cada día que pasa, cada día una normativa más. Y una normativa más. Y ahora tampoco podrás hacer esto. Y ahora si quieres hacer esto lo tienes que preguntar. Y pam. Y pretenden que nos sanemos con pastillas. Y nadie se le ocurre decir, oye, ¿me puedes quitar el asfalto del suelo? A nadie se le ocurre decir, oye, ¿te puedes meter los aviones en el puto culo y ya viajaré hasta donde yo llegue encima de un caballo? No, pero es que si quitas los aviones y quitas los coches, ya no podrás ir a Perú a ver el Machu Picchu. Pues no voy, hijo mío, que no pasa nada si no ves el Machu Picchu. No, pero es que ir a Segovia a ver el acueducto, pues no voy a Segovia a ver ningún acueducto. O sea, no necesito para estar vivo ver el Machu Picchu ni ir a Segovia a ver el acueducto. Para estar vivo necesito libertad y calidad ambiental. ¿Sí? Para divertirme y para entretenerme y para hacer el gilipollas, para eso ya tengo el Machu Picchu, el acueducto de Segovia o lo que sea menester. Pero vivimos en una sociedad en la que el relato nos lleva en una dirección que es totalmente insana. Totalmente insana. Y pretenden curarnos con pastillas. Es que es alucinante. Lo que vuelve a ser abunda en lo que ya dije la semana pasada, llevo unas semanas diciendo, que es que el ser humano es cándido por naturaleza. Y no es malo por naturaleza. Que te he dicho, esto no te lo compro. Te han dicho tantas veces que el ser humano es un virus, que el ser humano es destructor, que el ser humano solo sabe que guerrear.
Pues no sé, depende. Si tú juzgas al ser humano por lo que ves en las películas de Hollywood, por supuesto, el ser humano es destructor, solo sabe que guerrear. Si tú juzgas al ser humano por las clases de historia que te han explicado en la escuela, que te han explicado la historia en base a una correlación de batallas, ¿sí? La historia que se explica en los institutos es las primeras guerras y la última guerra, y toda la narrativa es en base a guerras. ¿Cómo no se te va a meter en la cabeza que el ser humano es violento y destructor? Y es, no sé, tío, tú te vas al Amazonas y ahí hay gente que vive desde hace miles de años y el Amazonas sigue como estaba. Te vas al África Central, ahí hay gente que hace miles de años que vive, oye, y sí, allí donde han llegado los bulldozers nuestros, pues a tomar por culo la zona. Pero el ser humano no es destructor, el ser humano es destructor, es el ser humano moderno, occidental. Los demás seres humanos son destructores. Pero lo que es evidente, todo el mundo tiene en casa un cuchillo jamonero, al menos de palmo y medio. Todo el mundo tiene en su casa, que levante la mano alguien que no tenga en su casa un cuchillo que haga más de palmo y medio. Bueno, tú no. El resto sí, ¿no? ¿Habéis salido a la calle alguna vez con él en la mano a ver a quién apuñaláis? Están prohibidos los cuchillos ya, en la última normativa. Pues ya podría ser. Pues ya me explicarás. El ser humano no es violento. Es violento si le tocas los huevos, como cualquier animal. ¿Sí? Un jabalí es violento, hombre, si empiezas a fastidiarle a las crías o empiezas a tirarle piedras, pues el jabalí se te rebotará. Si no, el jabalí, ¿por qué te ha de molestar? Entonces, nos han metido una serie de ideas sobre nosotros mismos. Bueno, sigue, perdón. El relato. Que es que somos inocentes, somos cándidos. Bueno, y ahora falta el profesor Santiago Niño Becerra, que yo pongo la oreja, o sea, yo lo escucho con mucho interés. Pero nos dice que en esta sociedad tecnocrática en ciernes, lo normal, lo ideal sería legalizar las drogas para que la gente pudiese administrar su desesperación. Entonces, solo concibe que en el mundo que se está construyendo están los integrados, que serán las personas que se dejarán implantar chips para el Internet de las cosas y tal, y para estar bien integrados en esa sociedad tecnológica y tal, y el resto desesperados. No concibe que haya otro tipo de comportamientos. Nadie. Es decir, la narrativa oficial simplifica los comportamientos, los médicos simplifican al paciente, los abogados simplifican al cliente y así sucesivamente con todo. Y los economistas, o por lo menos Santiago Niño Becerra, simplifica la sociedad del futuro como una sociedad ociosa en que la gente no sabrá lo que hay que hacer y la única manera de estar es fumando porros o inyectándose droga legal. Pero ¿qué tipo de concepción se nos está proponiendo, ¿no? Que es lo mismo que tú decías, ¿no? Es que el humano es depredador. No, es depredador algunas empresas, algunas personas que están muy con la cabeza puesta de monopolizar las materias primeras, ¿no? Pero el resto de las personas no somos depredadores. Entonces la cuestión es, ¿qué hacemos con todo aquello que se escapa de las etiquetas y de los cánones generados por esta ingeniería social? Porque Santiago Niño Becerra es un colaborador de los ingenieros sociales, digámoslo bien claro. O sea, yo lo puedo escuchar con interés, pero hay que ver que está dentro del mensaje, del mainstream, en el que está Bill Gates, en el que está el Soros, en el que están todos los demás. O sea, de antisistema nada, ¿eh? Incluso cuando ya predecía la crisis, estaba... Qué bien que en el futuro la marihuana será gratuita. ¿Gratuita? Bueno, será legal. Gratuita. Pero no. encima que perfecto, que ningún problema. Oye, mejor, ¿no? Sí. Pero que te vendan esto, que en televisión te salgan y te digan, no, la sociedad va a estar jodida, pero la marihuana será fácil de adquirir. Bueno. Y que la reacción del espectador sea, bueno, menos mal. Dices, joder.
Flipa. Tremendo, tremendo. Flipa. Entonces, Meteorito ya, meteorito ya. meteorito. Sí, sí, sí. El virus final. El virus final. Entonces, volviendo a la pecera. La pecera. Aquí preguntan que es que no hablamos de la pecera. Pues no estamos hablando continuamente de las peceras. Todas. Sí. Entonces, y La otra. pecera ideológica, la pecera de... yo qué sé. ¿Tú te acuerdas una vez que me salió un flemón aquí, Sí, 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 sí. en la mandíbula inferior, Sí. y que se me puso la garganta que a las 24, a las 48 horas, No podías croar. y cuando respiraba era así. Sí, sí, sí. Entonces, hostia, me levanto así por la mañana, se me puso el culo que me pones una nuez y ¡pa! Y la rompo, o sea, ¡oh Dios! Y dije, esto necesito cortisona. ¿De dónde saco cortisona? Hola, necesito receta. Vale, pues me voy al otorrino de urgencias. Me voy al otorrino y Effective Wonder. Cortisona. Y llego a casa y se me ocurre repertorizar el síntoma. ¿Sí? Mirar en los libros de homeopatía. Caries en el mandíbula inferior con inflamación acompañado de inflamación de cuello y dificultades para respirar. Plumbum metálico. El miedo. Saturno. Es un remedio que trata la parálisis. ¿Vale? Me metí la cortisona y me metí el plumbum. A media tarde ya. Pero lo fuerte es que al irse el miedo, todo curso mejor. ¿Sí? El miedo cronifica. El miedo fastidia cualquier proceso de curación, el miedo provoca enfermedades, el miedo mata. Luis Botinas hizo el estudio de ver en cuántas lenguas era capaz de localizar la expresión esta persona se murió de miedo. En castellano existe la expresión morirse de miedo. En catalán, morir de por. ¿En cuántas lenguas existe esa expresión de forma... Existe. Cuando llevaba 37 idiomas dejó de contar. ¿Vale? El ser humano sabe perfectamente que el miedo mata. ¿Sí? Pues si están todas las lenguas esa expresión es que el ser humano lo sabe. También el ser humano sabe que el frío mata. Lo de abrígate o vas a pillar una pulmonía. ¿Alguien no ha oído esta frase? ¿Alguien no ha oído esta frase? Pues hemos tenido a los niños acojonados, metidos en aulas con las ventanas abiertas meses. Y nadie ha abierto la puta boca. Para hacer eso, o eres inocente, o eres inocente. Es que, ¿cómo vas a aceptar eso? Es porque eres tonto, porque eres pardillo. Para que compres ese mensaje has de ser pardillo, has de ser inocente, has de ser naif. Si no, no compras ese mensaje para proteger a mi hijo de una enfermedad pulmonar, ¿lo voy a exponer al frío? ¿Esa es la receta que me da el Estado? Sí, es la receta. Ah, vale, pues entonces lo haré. ¡Hostias! Es alucinante. Totalmente. Es alucinante. Porque prima el miedo del virus. Porque el miedo paraliza. Entonces te activan el miedo. ¿Sí? ¿Yo qué hice? Irme follado a buscar córticos. ¿Sí? En lugar de reaccionar y decir, espera, José, tienes miedo, tío. Para. Saca aire. Respira. Recita un mantra. Y relájate. Y luego, pues ya, oye, con tranquilidad decides qué haces. En lugar de hacer eso, me levanté, me vi así. ¡Ah! ¡Taxi! ¡Uf! Lléveme de urgencias al otorrino. Te echo el miedo encima
y luego te digo que la forma de proteger a tu hijo es metiéndolo dentro del congelador o dentro de la nevera cerrado, y compras. Bueno, compras. Es que ni compras. Como estás en estupefacción, estás estupefacto. Pues no, a tu hijo, si quieres que tu hijo vaya bien, en una nevera todas las 6 horas al día. Ah, vale. Tío, ¿cómo esperas proteger de un problema pulmonar a alguien exponiéndolo 6 horas diarias al frío? Pues eso es lo que han vendido y eso es lo que la sociedad ha aceptado. Pensamiento mágico, eso se llama pensamiento mágico. Esto es pensamiento sorbecocos. Esto es... Come cocos. Come cocos. Totalmente. Madre de Dios. Pero esto es como, aquí lo hemos comentado alguna vez, el caso famoso de los diputados que en el Parlamento están en la Comisión de Sanidad defendiendo los intereses de la salud, pero lo que hacen es defender los intereses de las corporaciones, y que luego van a la farmacia a comprar homeopatía o recurrir a terapias alternativas. Y dirás, bueno, a ver. Y yo me pregunto, ¿cuántos médicos hay en el sistema que recomiendan un tipo de medicación a sus pacientes y luego ellos o a sus familiares les recomiendan que hagan otro tipo de cosas? Que no es lo que ellos recomiendan a los pacientes que no son de su familia. Un oncólogo me explicaba hace unos años que en una ocasión un jefe de oncología le pega el toque y le dice, oye, ¿por qué no has dado este tratamiento a esta persona? Y el otro le dice, porque es que si le doy ese tratamiento a esta persona igual lo mato. No, pero tú ya lo sabes, al cáncer hay que darle fuerte. Y el otro le responde, ¿a tu hijo le harías ese tratamiento que me estás proponiendo para este paciente? Pero es que no es mi hijo, es un paciente. Tócate los huevos. Como si fuese más importante el paciente. No, el paciente... No, y luego esto es otra cosa que me he dado cuenta. El paciente es un súbdito. No un ciudadano, es un súbdito. Y que ya no quedan pacientes. Lo que quedan son impacientes. Exacto. Ya no hay pacientes. Tú le dices a alguien, oye, mi hija hace poco me viene y me dice, papá, que fue una compañera de clase, le había dicho que le dolía la barriga y que le dolía la barriga, al día siguiente la cría llega y mi hija le pregunta, ¿qué tal, cómo va la barriga? Dice, pues mira, por la tarde mis padres me llevaron al médico y me ha dado unos polvos y no sé qué. Entonces viene mi hija por la tarde y me dice, papá, claro, la chica esta me dijo que le dolía la barriga, yo le dije, oye, pues métete en cama, estate 2 o 3 días y verás cómo se te pasa solo. Que es lo que yo les cuento, es métete en cama, tranqui, métete en cama, reposa y se te pasa. Sí. Y entonces ellos se dan cuenta que haciendo esto, en general, todo pasa. Ayer me dolía el hombro y le digo a mi mujer, hostia, me duele el hombro. Me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, pues de entrada esperar 72 horas a ver cómo cursa. Si de aquí 72 horas me sigue doliendo el hombro, ya me pensaré qué hago, pero es que no voy ni a tomar homeopatía. Es tranqui, tío. O sea, te duele el hombro, pues se va. Si tienes paciencia, en medicina existe la regresión a la media, que es que la gente tiende por sí sola a regresar al estatus promedio de salud que tiene. Si tú te relajas, tu cuerpo tiene la tendencia de llevarte a ese estado. Otra cosa es que hay procesos que no lo permiten, procesos que lo permiten, pero que la relajación y el reposo tiene que ser semanas o meses. Y luego está la presión familiar. Por supuesto. O sea, tú tienes un problema, tienes muy claro lo que hay que hacer, pero si en tu familia les da el telele y el susto, te presionarán para que vayas al médico y aceptes lo que el médico te diga. Espera, déjame que te cuente otra. Sí, por supuesto. Hace 3 años. Yo creo que el elemento que genera más enfermedad en las personas son otras personas. Sí. Y yo te doy el porqué. El elemento que provoca más enfermedad son las personas porque hemos perdido la capacidad de amar a los demás. Si nos relacionáramos con el prójimo desde el cariño y desde el respeto,
Eso no sucedería. Ya. Lo que ponemos la tele y vemos hostias, puñetazos, que este ha violado a no sé quién, que el otro ha matado a no sé cuántos, que mira, hoy en el telediario de Antena 3, no, porque mi padre lo pone, chica, comiendo en el telediario de Antena 3, una noticia, comiendo además, ¡qué horror! noticia del telediario, un atropello en Nueva York. Un atropello. Un tío que se baja del coche, pasa una furgoneta, ¡pah! Y le pega una hostia y lo envía a tomar por culo a tío. Pues eso era noticia del telediario. No ha pasado nada en el planeta Tierra para que un telediario, que pueden dar 20 y tantas noticias, si contáis las noticias de un telediario, en un telediario hay entre 15 y 20 noticias, ¿vale? Y entonces hay un equipo de edición que escoge cuáles van a poner. Y que una de las noticias escogidas sea: han atropellado a un tío en Nueva York. ¡Hostia! ¿Seguro que eso tiene que estar en un telediario español? Que si me dijeras el telediario de la televisión de la ciudad de Nueva York, pues igual sí, ¿no? ¿A dónde iba? Hace 3 años. Mi hija, no me acuerdo si hizo una gastritis o una migraña, no me acuerdo qué hizo, total, que estuvo 4 días. Yo le dije, oye, métete en cama y relájate y esperemos 72 horas a ver cómo cursa la cosa. Y si veo que la cosa no cursa correctamente, pues ya veremos qué pasa, pero de entrada métete en cama y relájate. Y la cría, pues a las 2 o 3 días yo vi que empezaba a mejorar, y bueno, pues esperamos otro día más. Total, que estuvo 4 días sin ir al cole. Llamadita del cole. 4 días sin venir tu hija. ¿Qué tiene? No, que se encuentra mal. ¿Pero y qué tiene? No, pues malestar en el abdomen y febrícula. Pues así podría venir al colegio perfectamente. Que al colegio se puede venir con décimas de fiebre y con un dolorcito, que no pasa nada. Y bueno, señor profesor, yo soy su padre, decido yo, ¿no? Sí, pero que sepáis que... ¿Vale? ¿Sí? Un año más tarde, solo un año más tarde, si estornudas ni se te ocurra ir al cole. Qué horror. Si tienes febrícula ni se te ocurra ir al cole. Pero esto te lo decía el profesor acojonao. Que para hacer un Skype contigo el profe se ponía mascarilla. Tío, estamos haciendo un Skype, quítate la mascarilla, joder. Hostia. Era para no escupir a la pantalla. Y un año antes me pegan la bronca porque yo no había dejado que mi hija fuera al cole con febrícula y con malestar abdominal. Digo, ¿y cuál era la diferencia? Que en la primera no tenía miedo a la enfermedad y un año más tarde estaba acojonado por la enfermedad. Yo ahora te explicaría, bueno, ya te comenté una cosa, pero ahora me di cuenta de la jugada. Bueno, en estos meses pasados que he tenido yo problemas de salud y una infección de orina y tal, claro, una de las cosas que te prescriben es antibiótico. Y yo lo que pueda no me lo tomo con la boca pequeña. Pero como la cosa era reincidente, un día de los que fui a urgencias por el tema, me encontré con un médico joven, de estos chicos que vienen de Centroamérica con la carrera terminándose o recién acabada, y el tipo me dice, tome arándano rojo con vitamina C. Así, para que no se entere de nadie, ¿no? Vale, entonces yo hago eso y va como una seda. Y dices, ¿por qué no lo recomiendan en primera instancia el arándano rojo con vitamina C en lugar del antibiótico? Bueno, total que miro después como cada vez que vas a un acto médico te consignan en un papel oficial que te han dicho, que te han receptado y tal, no aparecía para nada que me hubiesen receptado arándano rojo con vitamina C. Porque si dicen que un médico ha recetado manzanilla o arándano rojo y le someten a una inspección, se las va a cargar porque se ha salido del protocolo. ¿Vale?
No, pero eso no fue una prescripción, fue un consejo. Un consejo, pero así con la No boca, ha sido una con la boca prescripción de mi pequeña. médico, ha sido un consejo que me ha dado el doctor. Bueno, otro episodio. Pero que ya me he acordado de la tercera. Vale, dilo. Luego... Hace 3 años, la amiga de un amigo, ¿Sí? la hermana de una amiga mía, perdón, ¿La hermana? Sí. se queda embarazada. Ujú. La chavala le da un dolor de cabeza que te cagas y se tomó un gelocatil, un paracetamol. ¿Sí? A los pocos días va a revisión del ginecólogo, no sé qué, y se lo dice, que el otro día me dolía la cabeza que me tomé un gelocatil. ¿Estás loca? ¿Embarazada cómo estás? Ni aspirina ni gelocatil, antes me llamas. Estando embarazada, 0 fármacos. ¿Vale? Ujú. Y le metieron la bronca porque estando embarazada se había tomado un paracetamol. Que yo no digo que el paracetamol sea bueno o sea malo. Te hablo de cómo estaba la sociedad hace 3 meses. Hace 3 años. Si estás embarazada, no se te ocurra irte a un restaurante japonés. Si estás embarazada, no comas chorizo. Si estás embarazada, fuera embutidos. Si estás embarazada, fuera fármacos. Si estás embarazada... Oye, un año después, mi amiga, su hermana, se queda embarazada. ¿Que te tienes que poner esta inyección de la que hablan tanto por la tele? Pero que a mi hermana el año pasado ni un gelocatil ni nada. No, pero esto es seguro. Pero esto no tiene la aceptación todavía de comercialización. No, pero esto te lo tienes que poner porque esto va a ser seguro para ti. ¡Hostias! En un año. Toc, toc. ¿Sí? Tremendo. Vale, ya está, ahora sí, ya te dejo. Bueno, el otro episodio es... Me duele una muela aquí, tal, voy a la dentista. En aquel momento no me puede atender, pero me hace una radiografía para concertar una visita al cabo de una semana. Y me dice, mira, si te duele mucho esta semana, tomas gelocatil. Y yo digo, vale, procuraré no tomarlo, ¿no? Total que al cabo de 2 días, después de esta radiografía, me empieza a doler, o sea, no podía ni abrir la boca. Y la bebida fría y la bebida caliente es que no la podía soportar. Y digo, ¿cómo puedo hacer para no tomar gelocatil? Entonces se me ocurre ponerme zeolita. Zeolita es una arcilla blanca. Seguramente con la arcilla verde también hubiese funcionado. Pero bueno, como tenía la zeolita con Z, entonces cojo una cucharada, me embadurno la lengua, hago masajes con la lengua por la zona y al cabo de 2 o 3 horas puedo beber, caliente, frío, puedo abrir la boca, puedo comer. Placebo. Bueno, entonces al día siguiente bien. Entonces llega el día anterior a la visita con la dentista y le digo, mira, ¿sabes qué? Como va bien, prefiero posponer la visita. Y le digo, ¿por qué? Me he puesto zeolita y tal. Dice, claro, es que la zeolita es analgésica, es antiséptica y es antiinflamatoria. Dice, pero coño, ¿por qué no me lo recomiendas de primera instancia? Seguramente tampoco ella tenía ningún interés monetario en que yo tomase gelocatil. Pero debe pensar, porque el tema está en el prejuicio que tiene el médico o el dentista con respecto al paciente. Por ejemplo, hay un dentista que me explicaron que está en la zona de la Bonanova. Dice él, yo no lo conozco, pero es una conversación de una paciente que es asidua. Dice, claro, él, si tú no dices que te interesa la medicina holística, él te tratará localmente. Pero si te dice, si tú tienes interés en lo holístico, él tiene conocimientos holísticos. Sí. Para no tratar el tema localmente, sino para tratarlo holísticamente. O sea que el médico tiene una idea de que los pacientes van a tragar con la primera solución, la solución localizada, con un calmante de farmacia, ¿no? Sí, pero entonces el nivel de hipocresía es mucho más fuerte del que nosotros suponíamos. Porque una cosa es que los políticos digan que las pseudociencias, luego ellos acudan a las pseudociencias para tratar a ellos o a sus hijos. Pero esto es mucho más potente, o sea, está mucho más extendido de lo que nos pensamos. O sea, el nivel de doble juego... yo recomiendo ante ti, muy perverso, ante el paciente, pero ante mis hijos yo esto no lo haría. Pues esto está así.
Y es mucho más frecuente de lo que yo imaginaba. Pero al nivel de proponer tratamientos que tú sabes que ponen en riesgo la vida del paciente. Tratamientos que tú a tu familia no le darías. Tercera causa de muerte, dice Enric Costa en su libro, e incluso el doctor Laporte. No, que esto es Tercera noticia del causa New de York muerte, Times. efectos secundarios de medicamentos. Y nadie lo esconde. Y sin embargo, seguimos, o los médicos siguen prescribiendo en primera instancia el gelocatil y no la ceolita. La por ejemplo, en tercera mi caso, ¿no? causa de muerte es la iatrogenia, aceptado... Sí, sí. Bueno, se pelean entre la tercera o la cuarta, ¿vale? Pero aceptamos cuarta causa de muerte, iatrogenia, que es problemas con fármacos o el médico te ha dicho algo que te ha llevado a la ruina. Te ha dicho o te ha hecho algo que te ha llevado a la ruina. Sí. Pues la gente aplaudiendo a la cuarta causa de muerte. Sí, totalmente. Totalmente. Es que es la hostia, es que yo cada día me quedo más atónito. Yo creo que antes has comentado lo de la torre, me quedé con la torre, La Torre de Babel. la carta del tarot, ¿vale? Y que justamente además el otro día, casualmente, con una tirada con un amigo me salió a mí también. Ajá. Sí, ¿a ti también? Bueno, pues mira, esto es algo. ¿Y cuánto hace que te salió la carta esta? Hoy qué día es, ¿lunes? Sí. Pues quedé con este amigo el martes pasado, mañana era una semana. Total, que te lo preguntaba porque tú decías, cuando se ha comentado esto, decías, estos de la élite y tal, saben que lo que están haciendo, que nos llevan hacia aquí, entonces ellos deberían saber también que se les va a romper la torre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos rompiendo la torre? Que se nos llevan a la rotura de la torre, tú también lo has comentado, ¿no? Pues Luis, vamos al colapso, ¿no? Un colapso que si ellos dominan, o que tú mismo dominas, porque seguro que lo dominan, porque tienen contactos, tienen amigos, y quizás no solo aquí, sino allende los mares. Puntos suspensivos. ¿Qué reflexión? Claro, sí, aquí esto, mira que es una cosa que en el imaginario colectivo existe la idea de que el éxito de un gobernante es el bienestar de la ciudadanía. No, eso no existe. El éxito de un gobernante Es perpetuarse. hoy en día es proteger los intereses corporativos del partido, de la gente que maneja el O Estado. de la familia suya. O de lo que sea. Entonces dices, vale, entonces la torre se rompe. ¿Quién va a quedar perjudicado? ¿Quedará todo el mundo perjudicado o solamente la mayoría? ¿Quién hace la torre? ¿Y quién? Cuando cae la torre, cuando caiga la torre, cuando entremos en el colapso, cuando sea, ¿quién saldrá vivo del colapso? El que maneja la narración y comprende por qué ha ocurrido el colapso. Pero esto, por lo general, lo tendrá en manos el déspota ilustrado, el despotismo ilustrado al que vamos, que ya ocurrió en el siglo No, es que vamos, XVIII, es que ya estamos. que es una minoría, tiene todo el conocimiento y lo que hace es proyectar mentiras y cortinas de humo para que nadie sepa lo que ocurre en realidad. O sea, la creación de un mundo cada vez más complejo de cara al exterior, quizás no es tan complejo, pero la explicación es complejista para que nadie entienda lo que ocurre, ni nadie haga, ni se coordine con nadie para hacer algo realmente interesante. Bueno, ahora yo cada vez veo más gente que está saliéndose del sistema, yéndose al campo. Creo que es el futuro, ¿eh? Salir de la pecera. No, salir de la pecera no. Salir de la pecera, ¿cómo vas a salir de la pecera? Bueno, si sales de esta pecera en las grandes ciudades, yo lo que estaba reflexionando estos días es que en el siglo finales del XVIII, primeros del XIX, es cuando interesa llevar a todo el mundo a las grandes ciudades. Eso se hizo en China. Pues ¿para qué los sacamos del campo? Yo creo que ya estaban preparando... Para fragilizarlos. Ya estaban metiéndonos en grandes peceras. Y
para volver también a la pecera, si comparamos una pecera con un cuerpo humano, los pececitos son las células y las bacterias. Si yo contamino mi cuerpo, al final mis células, mis bacterias van a morir, van a sucumbir, y aquello será un charco, será una pecera. Si seguimos el discurso que estábamos comentando ahora, que se rompe la torre, la pecera se pudre y se rompe todo aquello. Entonces, aunque el relato es de ellos, a ellos no vaya con ellos porque lo han montado para romperlo, hostia. ¿Tienes pecera tú? ¿O has tenido pecera alguna vez? Sí, ¿Has visto a alguien que tenga pecera? sí, Apágale a la pecera el filtro de agua. sí, por eso digo. ¿Tú crees que al dueño le pasa algo? Se queda sin peces. Y sin poder disfrutar de los peces. No te preocupes. Se va a las Ramblas y compra otros. Para meterlos en la misma pecera. Bueno, otra. Es igual. Cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿el arquitecto estaba dentro? ¿El constructor estaba dentro? No. ¿Quién está en la pecera? Nosotros. Los que no estén en la pecera. ¿Quién está en la torre? Nosotros. Cuando se caiga la torre, el dueño de la torre puede estar en Miami. Ya se habrá construido otra torre diferente. Claro, ya tendrá... No te preocupes por él ya se espabila solo. Es como un pez, o sea, el discurso es un pez que le dice a otro, jo, y mira que si el dueño no nos apaga el calentador del agua, que somos peces tropicales, ¿qué va a pasar con nuestro dueño? No, tío, al dueño no le va a pasar nada. Se ahorrará agua. O sea, se ahorrará electricidad porque habrá quitado el calentador del agua. Pero hay peces sin electricidad, peces de agua dulce. Bueno, es igual. Porque un colapso exactamente, ¿qué es? No, exactamente ¿Qué es un colapso? no se puede saber. O sea, Mira, tú Exactamente imagínate no una se puede sociedad, saber. tú imagínate una sociedad en la que nadie sabe cultivar, nadie sabe cazar y nadie sabe recolectar. Imagínate una sociedad que es así, ¿sí? Y que esta sociedad, que no saben cultivar, ni cazar, ni recolectar, y es más, no tienen dónde cazar, dónde cultivar y dónde recolectar. ¿Sí? A esta sociedad no les das alimento. Porque ha habido una guerra en Ucrania y ahora no os puedo traer pan, porque los combustibles están muy caros y ahora no os puedo traer carne, porque ha habido una gripe del pollo y hemos matado a todos los pollos, ahora no te puedo traer pollo. ¿Y cuánto cobras tú? No, yo tengo una pensión de 950 euros. Vale, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que el del Mercadona ahora le han triplicado el precio de la electricidad y la cámara frigorífica con la que guarda las cosas, ahora le cuesta mantener esa cámara operativa 3 veces más de lo que le costaba hace un año. Ahora todo lo que vayas a comprar al Mercadona le vas a pagar tú la electricidad de la cámara al tío. Y además le vas a pagar la gasolina al transportista, que ahora paga 3 veces más el precio del litro de gasolina que antes. Con lo cual, lo que antes con 900 euros tú decías, hostia, qué bien. La culpa es de Putin. La culpa es de Putin. Y te puedes llegar a encontrar que no sabes cultivar, que no sabes cazar, que no sabes recolectar, que no puedes cazar porque no sabes dónde, no puedes recolectar porque no sabes dónde, no puedes cultivar porque no sabes dónde, y que no tienes dónde comprar alimento. Pilar, ven, que te voy a enseñar un colapso, Pilar. Zimbabue. En Zimbabue, ¿sí? En el 2006 les condonaron, hubo una reunión del G20 y condonaron a varios países africanos la deuda. Entonces dijeron, vale, va, pues nos han perdonado la deuda, Zimbabue fue uno de ellos,
Total, que les condonan la deuda y ¿qué hacen los zimbabueses? Pues se hacen el dólar zimbabués. Ahí lo tenéis. ¿Sí? Que el dólar en el 2007, ¿veis ahí? Es una moneda del 2007, porque en el 2006 les habían condonado la deuda. Entonces a principio de año sacan el dólar zimbabuense. Y empieza a haber inflación en Zimbabue. Con lo que los billetes de $1 se empiezan a quedar pequeños. ¿Y qué es lo que hace Zimbabue? Pues saca un billete más grande. Y os voy a enseñar cuál era el billete que sacaron un año más tarde. Podría enseñaros más billetes, pero es que ahora recuperarlos es un palo. Aquí tenéis el billete del 2008. ¿Sí? ¿Has visto de cuánto es el billete? ¿Sí? Tú imagínate que dices, va, yo tengo esto en un año. Un año y medio, en un año y medio estaban emitiendo esos billetes. Empezaron emitiendo billetes de $1 y año y medio más tarde estaban emitiendo billetes de esto. ¿Sí? Imagínate a alguien que dice, bueno, por muy mal que vaya la cosa, yo tengo $500,000, €1.000.000 en el banco. Si se tuerce, tengo ahí. ¿Te montan un escenario hiperinflacionista como este? Y te puedes encontrar en 6 meses que una barra de pan te cueste €500,000. ¿Vale? Llámale colapso, llámale como quieras. Y no sería la primera vez que sucede algo así, porque esto no solo sucedió en Zimbabue, también sucedió en Bulgaria o en un país del norte. ¿Tú sabes eso? A Turquía, bueno, la guerra de Yugoslavia. El dinero republicano no tenía ningún valor. Entonces se acabó con el intercambio de cosas. Verá, y creo que tengo aquí. Sí, es este. Bueno, en total, pues ahí tienes una muestra de lo que podría llegar a ser un colapso. ¿Sería colapso o no, Pilar? Sí. Bill Gates amenaza con nuevas pandemias más fuertes y Larry Fink, que es el de BlackRock, amenaza con hambrunas. O sea, es que es... Y si ahora en una sociedad que todo el mundo lleva móvil, que en una sociedad que ya no salimos, o sea, cuando yo era pequeño, en mi casa funcionaba con electricidad la nevera y las bombillas. Y la radio. Ahora no salimos a la calle sin haber cargado un dispositivo eléctrico antes. O sea, el consumo de la electricidad que hacemos, ya no sabemos hacer nada si no usamos electricidad. Yo las cámaras de fotos que yo tenía no eran eléctricas, no llevaban pilas. Ni el flash llevaba pilas. ¿Qué tiene que ver la electricidad con el clima? Porque antes había dicho que había 2 factores, lo de los hidrocarburos y la electricidad. No, porque para mí la electricidad, el consumo de la electricidad va parejo a la pérdida de la humanidad en el ser humano. O sea, a medida que el ser humano se aleja de su naturaleza, de aquello que él es, empieza a consumir electricidad. Es la falsa luz. ¿Sí? La luz la da el sol y la hoguera. No, pero ahora Endesa también te da luz. Ya. Pagando, ¿no? Sí, pagando. Vale. Ok. Entonces, cuanto más usas la falsa luz, menos humano eres. Entonces, desde mi punto de vista, arreglar nada si no pasa por el desenchufarse. Pues estamos rodeados de pantallas, ¿eh? Es una cosa bárbara. Bueno, hay que hacer un esfuerzo por mantener lo que nos queda de humanidad. Y darnos cuenta de cómo la perdemos.
¿Qué otra cosa nos queda? Y que no nos tomen el pelo. Si me dicen, no, es que te has puesto enfermo porque tienes un virus. No, joder, me he puesto enfermo porque no puedo hacer nada con libertad, porque como mierda, porque piso asfalto, porque vivo con un aire que es asqueroso y no veo un árbol. Aquí te dicen que eres un nostálgico. Pues yo también. Yo no sé si se trata de nostalgia, en mi caso se trata de atar cabos. No, de mantenerse fiel Yo qué a la sé. biografía, a la propia narrativa, no a la narrativa impuesta. Para mí no es un tema de nostalgia, pero sí, un poquito nostálgico. Como antes, no como era, en los tiempos pasados se vivía mejor, ¿era esa la frase? Esa es la frase, sí. Pues eso es así. Cualquier Cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues... Sí, pero Esto se ha dicho siempre hasta el Renacimiento. Sí, pero tiene también un elemento que es que el tiempo pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor porque ahora lo entendemos. Y en la medida en que lo entendemos, fue mejor. Pero si pudiéramos entender lo que está ocurriendo ahora, también me parece que es un buen tiempo. Pero como la capacidad para comprender está totalmente amenazada por el estrés, las formas de vida, las amenazas, aquello, los rumores, los disidentes que exageran o los disidentes que colaboran, que acaban colaborando haciendo publicidad de la élite. Que esta es la otra cuestión que también... No, y luego, mira, voy a soltar la última cagada que voy a echar hoy. Como las moscas. Que hay toda un... No, que el truco es Tesla. Así que cogieron a Tesla... Que Tesla daba electricidad gratuita. Imaginaros si la electricidad fuera gratuita. Si estamos poco humanizados ya, imaginaros si a Tesla no se hubiera muerto y fuera real lo que cuentan de Tesla y ahora el acceso a la electricidad fuera gratis. Es que yo creo que hemos tenido una suerte. Madre de Dios. Madre de Dios. Porque toda la degradación del planeta, si no hubiera habido consumo eléctrico, ¿se hubiera degradado tanto? Si es que 2 más 2 hacen 4, tío. No, ya, Que empiecen a... No, ahora es, por un lado, energías verdes y renovables porque hay que cuidar el planeta, consume alimentos ecológicos y ¿cómo le llaman? De no sé qué justo, de comercio justo, esto por un lado. Y por otro lado es, hay que digitalizar la sociedad, todos a por la digitalización. Y es, hostias. ¿De qué árbol has dicho que salían las pantallas de ordenador? ¿De qué mina has dicho tú? ¿Y los PCs de qué árbol salen? ¿Qué me quieres vender? ¿Qué me quieres volver loco? O sea, ¿cómo haces compatible la digitalización de la sociedad con el cuidado y la sostenibilidad ambiental? Es que hay que ser imbécil. ¿Y el sol? Bueno, no hay que ser naif. ¿Y las radiaciones solares que puede haber una bajada de internet? Esto se ha dicho alguna vez también, ¿no? ¿Qué? Y el sol, que puede haber una bajada que desaparezca el internet durante unos días. Mira, yo trabajé 10 años. Yo trabajé 10 años en una empresa de internet. Y si algo es internet, es frágil. O sea, que a ti te han vendido que internet es la hostia. Internet pende de unos nodos. Bueno, el 5G no estoy seguro, pero el TCP/IP, el protocolo TCP/IP, depende de unos nodos que en el pasado eran 14, igual ahora son 20. ¿Esto qué quiere decir? Que con 20 pepinos, ¿sí? 20 misiles bien dirigidos y se acabó internet. Pero rápido, ¿eh? Y eso para reconstruirlo tela, ¿no? Para reconstruir esto. Bueno, no lo sé. Pero si en lugar de 20 pepinos, ¿cuántos tiraron en Irak en una noche? Cuando la guerra de Irak. Pues si coges lo que tiraste en Irak en una noche, te buscas bien dónde tirarlos y aprietas el botoncito, yo creo que tardas meses en remontar internet. Sí. Claro, como está todo... Pero
igual una caidita no estaría mal, ¿no? Porque tal como estamos viviendo ahora, tampoco es que sea un lujo, ¿no? ¿Una qué has dicho, perdón? Que una caidita de algo cuesta un poco de medio, un poquito. La torre. La torre. Pues yo me acuerdo antes cuando había el contestador automático, cuando no existía, pues cogías el teléfono, contestabas y ya está. Y si no estás en casa, pues no pasa nada. Había el contestador y unos mensajitos muy bien, y un día se me estropeó. ¿Qué hago yo sin contestador? Porque ahora sin contestador la gente no me puede dejar los mensajes. Es decir, todo eso te va quitando, te quita libertad. Claro. ¿Y Entonces, qué es lo que pasa si pierdes libertad? Que con la pérdida de libertad pierdes salud. Es que van de la mano. O sea, a lo mejor una Como las clatallada, gallinas, ¿no? cuando están comprimidas, se pican unas a otras. Claro. Oye, vamos plagant, anem plagant, vamos dejándolo. Un síntoma del colapso sería el canibalismo. Vaya. Que sí, que sí. Ya sea literal o simbólico. ¿Tú sabes lo que le pasó a este avión que se estrelló en los Andes y que no podían conseguir comida? Pues imagínate una ciudad sitiada que no pueden conseguir comida. No, hombre, que eso no va a pasar, hombre. Y bueno, yo qué sé. Bueno, una forma de canibalismo ha sido cuando empezó la crisis financiera, que la gente, la clase media ha ido desapareciendo. ¿No es eso una forma de canibalismo por parte de los que manejan en la historia? Pues sí, claro. Pilar, ¿Qué? si hay una caída, Al respirar el prana, el rollo es, mantén tu respiración relajada, expira más que inspira, expira más que inspira, mantén tu relajación lenta, tu respiración lenta y centra la mente recitando un mantra al menos 10 minutos al día. Recuerda, Patrick, cuánto. porque si tengo que ir al campo, Amén. si tengo que ir al campo para estar mejor, no sé cazar. No Pero sé al que se plantar. quejan de que no se escuchan, ¿Qué? que subáis el volumen, que el micro nos Que pilla. digo que el hecho de ir al campo, yo no me veo que si tengo que ir al campo que pueda resurgir mucho, porque no sé cazar, no sé plantar. ¿Pero qué sabes hacer? Y lo que hago en el campo también lo puedo hacer aquí. ¿Pero qué sabes hacer? Germinado. Pues tú, a cambio de germinados, le das germinados al cazador que te cace para ti. Eso es el intercambio. Porque no lo puedo hacer aquí. ¿Cómo? También se puede hacer en una ciudad. Pues, Sí, claro. Sí, lo que pasa, en Barcelona todavía que podrás intercambiar los germinados de momento por jabalís. Pero Jabalís. conozco una mujer que vive en las faldas de Collserola que me dice, oye, el descenso de jabalís en los últimos 3 años ha sido brutal. Porque De antes. los han vacunado. Antes veías jabalís constantemente y ahora yo me paso semanas sin ver jabalís. Pero que es que se los... No, les han puesto una vacuna Una vacuna. que, No. que le llaman vacuna y es esterilizante. Y lo que hacen es esterilizar a los jabalís. Esto solo se lo han hecho a los jabalís, ¿eh? No, oye, a las palomas. El pienso anticonceptivo de las palomas. Ah, y a las palomas les dan pienso para que no que se- las esterilizan también. Qué fuerte. Esta es la moda. Sí. Entonces- La esterilización está de moda, Que sí, sí. venga meteorito. Lo del meteorito... Acabamos con todo. va más rápido. No sé, pero el tema Fácil, es tú. que yo creo que existe la posibilidad de darte cuenta de que no tienes contacto con el suelo y al menos, yo qué sé, yo para ir aprendiendo ya hace 7, 8 años que planto mis tomates en la terraza, que planto mis berenjenas, mis pimientos. He hecho pruebas y ahora ya este año ya he visto qué me va y qué no me va. Y berenjenas y pimientos, oye, en las terrazas se dan de puta Los madre. germinados por un par de pimientos. Ahora no es época, ahora los tengo chiquititos, pero espérate 2 meses que me voy a hinchar a germinados, nena. Bueno, Pues de eso va todo. Venga, buenas noches a todos, nos vemos, un besazo. Chao, chao. Chao.